Profe Conecta, tu podcast de educación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo de hoy. En Profe Conecta vamos a hablar hoy de estrategias para mejorar el aprendizaje. Estrategias de estudio, estrategias de cómo podemos potenciar todo lo que estamos aprendiendo, ya sea universidad, colegio, especialmente para exámenes libres, que es una de las modalidades que trabajamos. Y bueno, apuntando al tema que no sé si les ha pasado o te ha pasado que te sientas a estudiar y no sabes por dónde empezar. Entonces aquí vamos a hablar un poco de cómo enfrentar esa situación, cómo aprovechar tu tiempo al máximo y aprender de manera efectiva. Entonces es súper importante que consideremos diversos escenarios, diversas estrategias, porque el tiempo es limitado. El tiempo de concentración también es súper limitado al momento de estudiar. Y tenemos que aprovecharlo, tenemos que tener técnicas o formas de optimizar los momentos que podemos sentarnos y estudiar. Entonces, en primera instancia, lo que buscamos en este capítulo es enriquecer el contexto. El contexto me refiero a la forma en la que ves el estudio, que es súper importante, porque nadie es un mal estudiante. Lo que pasa es que nadie nos enseña también a aprender. En muchos casos estamos realizando procesos de estudios que no son para nada eficientes. Tenemos técnicas anticuadas, a veces en la sala de clases también hay un desgaste, tanto por parte de los alumnos como por parte del profesor. Entonces, teniendo un par de estrategias claras para estudiar, esto va a impactar directamente en el rendimiento y la retención de información. Esto, si estás preparando exámenes libres en la universidad o simplemente quieres aprender algo nuevo, estas técnicas te van a ayudar para alcanzar tus metas más rápido. Entonces, ¿cómo partimos con el concepto de aprendizaje? No sé si te ha pasado, probablemente, si no te ha ido bien en algún ramo, por ejemplo, matemáticas, a veces tenemos preconceptos con respecto al aprendizaje. Preconceptos me refiero a quizás alguien te dijo que no eras bueno para cierta materia. A veces aceptamos ciertas cosas como realidad. Yo no era bueno para matemáticas, yo no era bueno para ciencia, yo soy bueno con las letras, por ejemplo, para el lenguaje. Quizás alguien te lo dijo, quizás fue algún profesor, algún familiar, quizás fue con buenas intenciones, pero a veces aceptamos todo eso. Y lo que no consideramos muchas veces es que podemos potenciar ese aprendizaje o esas debilidades que tenemos, podemos trabajarlas y mejorar. Y también el enfoque o el contexto sobre cómo aprendemos es súper importante. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era estudiante, no me iba muy bien en inglés. Pero me tocó viajar a Estados Unidos, como a los 17 años. Nunca fui bueno en inglés. Malísimo. Y cuando viajé allá, prácticamente aprendí inglés como en 3 meses. Ahora, ¿cuál fue el factor de cambio? ¿Por qué en un contexto no aprendí inglés y en el otro sí? Obviamente hay un factor que es la inmersión, que se llama, que es una técnica bien buena, que recomiendo cuando aprendes habilidades nuevas. Cuando tú aprendes un nuevo idioma, el solo hecho de... Mira, ¿cómo aprenden los niños, por ejemplo? Los niños primero aprenden a hablar, y después aprenden a escribir, después aprenden toda la parte gramatical. Por otro lado, cuando te la enseñan en el colegio inglés, primero te van enseñando, pasamos por un proceso de cierta traducción, conjugación de verbos, hay una suerte de estrategia gramatical para aprender. Pero por otro lado, si tú te vas y viajas a un país donde todos hablan ese idioma, vas a aprender como los niños, en un contexto diferente. Y ahí el aprendizaje se hace rápido. No sé si también han conocido algún amigo o alguien que aprendió, programación y lo aprendió solo. Y de hecho hasta a veces saben mucho más que muchos programadores. Eso es porque generalmente buscaron algún juego o algo que les parecía interesante, lo aprendieron a programar con eso y después fueron mejorando sobre la marcha. Entonces, el contexto que tú creas para el aprendizaje, a pesar de que estos son algunos casos extremos, pero estoy viéndolo para que amplíen la forma en la que ven el estudio, el contexto es súper importante si quieres mejorar el aprendizaje. ¿Cómo yo voy a enfrentar el estudio? ¿Qué partes de lo que quiero estudiar me gustan? Porque todos podemos aprender diferentes habilidades, todos tenemos fortaleza en algunas áreas más que en otras, obviamente, todos somos diferentes. Pero ¿cómo vamos potenciando este proceso de aprendizaje? ¿Qué sería el primer paso? ¿Cuál es el contexto en el que estoy? Yo he hablado antes de la pirámide del aprendizaje, que la pirámide del aprendizaje, generalmente si tú lees algo hay menor retención que si tú, por ejemplo, participas en un debate sobre un tema, ya sea de ciencia o cualquiera, o si ves un video de un tema, que también a veces se lo recomiendo a mis alumnos. La estrategia que tú ocupas para aprender es fundamental.
Aquí te voy a ir comentando varias tips, estrategias. Algunos a lo mejor te van a hacer sentido, otros quizás van a ser nuevos. Pero el objetivo es mantener la mente abierta y empezar a experimentar, porque el proceso de aprendizaje, más hoy nos enfrentamos a la inteligencia artificial y una serie de tecnologías, es aprender y encontrar la forma que le funciona a cada uno. Entonces, partiendo con algunas estrategias, tenemos lo básico: elegir un lugar tranquilo y bien iluminado, evitar distracciones, como gran parte de nuestra energía y nuestras las distracciones que tenemos es porque a veces estamos en redes sociales viendo videos de entretención, y las redes sociales, en realidad los algoritmos están hechos para que la gente mantenga la atención, o sea, buscan estímulos visuales, estímulos auditivos, colores, cambios de escena. ¿Para qué? Para que la gente se mantenga en la aplicación. Entonces, primero tienes que aprender a crear bloques de tiempo para concentrarte en el estudio. Días, horas en las que tengas mayor atención. Tienes que ponerte objetivos. ¿Qué es lo que quieres estudiar? ¿Hasta dónde quieres llegar con los estudios? Tienes que estudiar para una prueba. Necesitas subir tu puntaje en NEM, por ejemplo, si vas a entrar a la universidad. Luego tenemos los bloques de tiempo. Lo ideal es buscar intervalos de 25 minutos con 5 minutos de descanso, ya que la concentración se mantiene en ese pic y evita el agotamiento. También tenemos algunos hábitos que marcan la diferencia. Por ejemplo, revisión activa. Explicar la importancia de repasar de un tema en particular solo en vez de solamente releerlo. Tienes que hacer autoevaluaciones, también es una estrategia muy buena. Ahora te voy a explicar un poco de los tipos de estilo de aprendizaje. Entonces, con respecto a todo esto, tenemos que ver qué estilo de aprendizaje tenemos. ¿Es visual, auditivo, kinestésico? Y cómo adaptamos la estrategia según el estudio predominante de cada persona. Tú tienes que igual preguntarte si estudiar más horas te va a garantizar más resultados. A veces la atención se pierde a medida que vas avanzando en tus estudios. Por eso es importante que consideres más la calidad versus la cantidad con respecto al estudio. Tú tienes que aprovechar también las tecnologías de estudio. O sea, obviamente sabemos, hay que separar lo que son las tecnologías que son para entretención y distracción, que cabe dentro de la categoría de diversión, versus lo que es el aprendizaje. Las tecnologías pueden ser una gran herramienta para el aprendizaje. Hay cursos en línea gratuitos, formas de repaso, donde tú puedes potenciar estos resultados. Si tú ocupas las tecnologías, y aquí tú tienes que entrar en un proceso de descubrir, porque hay tecnologías que van quedando obsoletas y otras que se van renovando. Ahora, cómo tú la quieres ocupar para aprender. Entonces, debes hacerte una lista de todas las aplicaciones y guardarlas en marcadores idealmente, o páginas donde estás sacando los cursos que estás siguiendo, o las habilidades que están adquiriendo para mejorar el aprendizaje. El siguiente punto es la motivación para estudiar. ¿Qué haces cuando no tienes ganas de estudiar? Porque todos llegan a un punto en el que se vuelve monótono, ya sea que te hacen leer un libro en el colegio o estar resolviendo guías de matemáticas y llegas a un punto en el que ya hay un pequeño desgaste mental y necesitas descansar. Tienes que buscar pequeños trucos para mantener la motivación. El rol de las emociones en el aprendizaje. Potenciando la emoción. Mira, las emociones tienen un impacto directo en el aprendizaje. Según la neurociencia, las experiencias emocionales activan áreas cerebrales asociadas con la memoria y la atención, haciendo que lo aprendido sea mucho más significativo y duradero. Y es lo mismo lo que te comentaba anteriormente. Las experiencias, la inmersión en un tema, buscando desde una perspectiva en la que puedes participar mucho más del aprendizaje, genera una asociación mucho más fuerte en los recuerdos. Y eso es lo que nos permite mantener un mayor aprendizaje. Mientras más participativo sea tu aprendizaje, mucho mejor. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Por ejemplo, estableciendo metas significativas. Relaciona lo que estudias con tus metas personales o profesionales. Un poco el propósito. ¿Por qué quiero aprender esta materia? Quizás quiero estudiar algún área relacionada a las ciencias. Y ahí empiezas a aprender, porque siempre hay áreas de tu aprendizaje que cuestan un poco más. Y eso va a generar entusiasmo detrás para llevarte a cumplir tu meta de aprendizaje. 2. Podés celebrar pequeños logros. Reconocer tu progreso, ya sea terminando un capítulo, resolviendo un tema difícil. Todo esto activa el sistema de recompensa en el cerebro. Y usar historias y ejemplos, que sería el punto número 3. Relacionar conceptos con anécdotas o situaciones reales. Las historias generan un impacto emocional que facilita el recuerdo. Si te das cuenta, son pequeños trucos que nos van sirviendo para lograr nuestras metas. ¿Cómo vamos potenciando mucho más el aprendizaje? Lo siguiente estrategia. Aprendizaje activo versus pasivo. ¿Cómo estudiar con impacto? El aprendizaje activo se refiere a involucrar al cerebro de forma dinámica, creando conexiones significativas entre ideas, en lugar de simplemente absorber información pasivamente. Esto no solo mejora la retención, sino que también desarrolla habilidades con el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Mira, características del aprendizaje pasivo: leer textos repetidamente sin reflexionar, escuchar clases sin tomar apuntes o preguntar, memorizar sin comprender el significado profundo. Buscando estrategias de cómo mejorar estas
estas acciones para mejorar tu aprendizaje, buscamos cómo participamos activamente en el proceso de procesar la materia. Entonces, esto lo hacemos mediante reflexión, analizando y aplicando lo aprendido, que es un poco más lo que, volviendo a lo mismo, inmersión en la temática. Inmersión, participar, resolver problemas, responder preguntas o discutir ideas, usar técnicas que implican la creación, como escribir resúmenes o diseñar mapas conceptuales. Técnicas para estudiar de forma activa, pregúntate, por ejemplo, el por qué se hace esto, cómo funciona esto, qué pasaría si X. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hiciera esto? ¿Qué pasaría si hiciera X, Y, Z, etc.? Esto activa el razonamiento crítico. Enseñar a otros. Explica lo que has aprendido a otra persona de forma sencilla. Si te trabaja, identifica qué conceptos necesitas reforzar. Y resolver problemas prácticos. Aplica los conceptos a problemas reales o casos hipotéticos. Esto refuerza la comprensión, hace que la información sea más memorable. Buscando nuevas estrategias, encontramos estrategias de estudio para exámenes específicos. ¿Qué significa esto? Estrategias específicas. Cada asignatura tiene sus ciertas características únicas que van a requerir un enfoque adaptado. Por ejemplo, exámenes teóricos. ¿Dónde entra esto? En historia, literatura y ciencias sociales. Entonces, ¿qué te puede servir aquí? Usar mapas conceptuales, cuadros comparativos o líneas de tiempo para conectar eventos, personajes o conceptos clave. Divide los temas por bloques manejables que puedes repasar gradualmente. Aquí sí sirven mucho las técnicas de memorización. Utilizar acrónimos para recordar fechas, nombres o categorías. Practica el repaso activo leyendo una pregunta y recitando la respuesta sin ver el texto. Y simulación de respuestas escritas es otra técnica. Practica redactando ensayos breves o respuestas largas sobre posibles temas del examen. Asegúrate de estructurar tus respuestas con introducción, desarrollo y conclusión. Estas son ramos humanistas, asignaturas humanistas que te pueden servir bastante. Después tenemos otro tipo de exámenes que son los prácticos, por ejemplo, matemática, física y química. Y aquí, número 1 va a ser resolución de ejercicios. Dedica 70% de tu tiempo del estudio a resolver problemas similares a los del examen. Problemas escritos, cómo sacas tú tu razonamiento. Ejercicios de matemática, ejercicios donde tienes que desarrollarlos y buscar la alternativa correcta. Y aumentar progresivamente la dificultad de los ejercicios. Aquí te recomiendo usar el método paso a paso, que es dividir cada problema en pasos claros, escribe cada uno, incluso si parece obvio, y anda reforzando este ejercicio hasta que se haga un ejercicio mental automático. Errores como oportunidad de aprendizaje. Analizar los errores de los ejercicios anteriores para entender el concepto mal aplicado. Si algo te sale mal, ahí lo recomendable es que lo repases. Crea un banco de errores, anota todos los errores que has cometido y qué soluciones vas a realizar para no repetirlos. Y después tenemos fórmulas y conceptos, que aquí sí se ocupa mucho la memoria, para todo lo que son exámenes prácticos. Memorizar fórmulas esenciales usando tarjetas o aplicaciones móviles también puedes ocupar. Asegúrate de entender el significado detrás de cada fórmula antes de memorizártelo, no solamente aprendértelo de memoria. Y una última estrategia, ya cerrando los temas, tenemos los estudios en grupo versus los estudios individuales. Los dos métodos tienen ventajas y desventajas. La clave está en saber cuándo usar cada uno y cómo combinarlos de manera efectiva. Por ejemplo, ventajas del estudio en grupo: diversidad de perspectivas. Compartir ideas con compañeros te ayuda a comprender conceptos desde diferentes ángulos. Después tenemos la resolución colaborativa de dudas. Puedes aclarar dudas más rápidamente al discutirlas con alguien que domina el tema. Motivación mutua. Estudia en grupo y genera un sentido de compromiso que puede ayudar a mantener la disciplina. Ver en qué te equivocaste, rehacer el ejercicio es un muy buen ejercicio. Y simulación de exámenes, que esto igual lo he repetido antes, pero la práctica haciendo preguntas tipo prueba te va a servir mucho. Un último consejo: limita el tiempo para evitar distracciones. Usa una agenda y anda priorizando un cuaderno de estudios para priorizar tus temas. Después finalmente tenemos el estudio individual, que cuando tú estudias solo. Te recomiendo las dos formas, con grupos de estudio como te comentaba antes, o también las técnicas de estudio solo, que por ejemplo, algunas ventajas son, tienes más concentración, gestionas el ritmo del aprendizaje, tienes más flexibilidad, autonomía y autorreflexión. Ahora, para combinar los dos métodos, lo importante es dedicar tiempo a dominar conceptos base y preparar preguntas, porque cuando estás en grupo aprovechas mucho de terminar con preguntas. Complementa las dos formas de estudio, en grupo e individual, y evalúa evaluaciones de grupos finales, evaluaciones de texto final. Mira, cerrando el capítulo de hoy, tocamos varios temas. Algunas fueron técnicas, otras fueron estrategias, otras fueron más enfocadas en el contexto que vamos a con respecto a lo que conocemos como estudio. Y lo relevante es que busques estrategias técnicas. Como sabemos, no hay una sola forma. Cada asignatura tiene facetas diferentes. Por eso es importante que tú puedas aprender a gestionar tu estudio, crear un ambiente de estudio, crear grupos de estudio, obtener las herramientas necesarias, ya sea aplicaciones, textos, guías, gráficos, mapas conceptuales, todo lo que puedas realizar para mejorar tu aprendizaje. Te invito a que explores estas técnicas. Te invito a que también te enfoques en ver cómo mejorar tu proceso de aprendizaje
y que empieces a aplicar y experimentar, porque el estudio es un proceso constante de aprendizaje. Así que te dejo eso y espero que